Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, doctor César Morales, y bienvenidos a todos los que se están uniendo a este evento de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues bienvenidos todos los que se están sumando. ¿Cómo están? Bonito inicio de semana. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado al doctor César Morales Razo para hacer un trueque con la plática cómo el comercio internacional nos ha hecho ser ensambladores en lugar de productores de tecnología. Y para ello me permito presentar su semblanza en estos momentos. El doctor César Morales Razo es un profesional con más de 21 años de experiencia en cadena de suministro, materiales, alto y bajo volumen en el sector automotriz, electrónico, línea blanca, industria química, telefonía, manufactura just in time y just in sequence, así como en seguridad, participando en áreas como materiales, proyectos, control de producción, almacenes, logística, compras, comercialización, servicio a clientes, seguridad, consultoría y docencia. Entre las compañías con las que ha colaborado se encuentran General Motors, American Axle, eh, Morodiesel, Flextronics, Poliuretano Suma Woodbridge, Samsung Electronics, Ramco Stamping, G4S, perdón, Private Security Services. Posee estudios en licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato, un MBA en UNIVA, Campus León, APIX, Control Production Inventory Management, Master in Management en Southern Oregon University, el doctorado en Administración por la Universidad Intercontinental, diferentes diplomados en Lean Manufacturing, Marketing Digital, Business Scorecard, Alta Dirección, Finanzas, Proyectos de Exportación, Gestión de Riesgos, Seguridad, y ha sido colaborador también en diferentes universidades como la UNIVA, ITESI, VM, Unitec, Unimex, Tec Milenio, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Metropolitana de Monterrey y Escuela Bancaria Comercial en Tlanepantla, siendo profesor de las licenciaturas y posgrado para carreras de Administración, Comercio Internacional, Mercadotecnia, Ingeniería Industrial y Base de Datos. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Doctor, bueno, pues tiene 45 minutos aproximadamente para que nos exponga su charla y después a través del chat nos hacen llegar las preguntas y respuestas que ya tiene la opción, si siquiera al final las dejamos o podemos ir interactuando para que se vayan contestando las preguntas. Perfecto, yo preferiría que mejor fuera al final para que Muy podamos bien, tener todo a detalle, ¿no? perfecto. Bueno, aquí ya más o menos explicó la maestra Guadalupe Chain y bueno, continúo yo aquí con el impacto del comercio internacional en México. México ha experimentado un crecimiento económico significativo a través del comercio internacional. El país ha aprovechado las ventajas del libre comercio para impulsar su economía. Y esto nos ha aperturado mucha oportunidad para que las empresas mexicanas crezcan y que les permitan que el país se integre a una economía global. No es nada más el poner una empresa extranjera, sino el poder considerar alianzas estratégicas. Eso es lo que hace crecer a los diferentes países. Es un plus que a final de cuentas han sabido aquilatar en diferentes puntos, tanto en Asia, como en Europa, como en América, como en Oceanía. ¿Cómo podemos considerar esto? Bueno, vamos a tomar un poquito la historia de la industrialización en México. La industrialización de México comenzó a principios del siglo XX con la Revolución Mexicana y la creación de empresas textiles y mineras. He de decir un corolario. Previo a, recordemos que tuvimos la NAO de China, que pasábamos para poder hacer importaciones, teníamos el comercio internacional tanto con España como Centroamérica, que a pesar de que era parte de nosotros, es parte de esto, y también con las 13 colonias. En la década de los 40, la industrialización se aceleró con la sustitución de importaciones. Esto condujo a un desarrollo de industrias como la automotriz, la química y la metalurgia. Recordemos que la industria automotriz ha sido pionera, ha tenido la oportunidad de estar desarrollándose cada vez más en nuestro país. Ni qué decir de la metalurgia, que desde previo a
en la cuestión de las colonias, ya estábamos prácticamente haciendo muchas circunstancias de ceros y de química igual, ¿no? El crecimiento de la industria manufacturera continúa en la década de los 60 y de los 70, creando zonas económicas especiales y la entrada de empresas extranjeras. Recordemos que es entonces cuando se empieza a aperturar esta oportunidad de que entren empresas y estén auxiliando. Y es así como inclusive hoy estamos a la espera de la llegada de Tesla y a la espera de otras empresas que ya están tocando puerta de diferentes naciones. ¿Cuál es el papel de México en la cadena de suministro global? México se posiciona como un importante nodo en la cadena de suministro global, sobre todo en la industria manufacturera. Somos de los primeros lugares, somos el cuarto lugar en producción de autopartes, somos el séptimo lugar en producción automotriz, somos de los primeros lugares en producción de pantallas planas, de televisiones, igual con celulares. En la parte de industria médica también somos de los primeros lugares en producir piezas. Y la ubicación estratégica nos hace clave por los acuerdos comerciales. Hoy contamos con 14 diferentes tratados internacionales y consideramos una mano de obra calificada que nos convierten en un atractivo destino para la inversión extranjera. Así, México juega un rol crucial en la producción de bienes de consumo, sobre todo también en la automotriz, electrónica, textil, médica y otros sectores, abasteciendo a mercados internacionales. El país se ha especializado en la producción de componentes y ensamblaje, con una alta dependencia de la importación de insumos de tecnología. Ese es un punto que buscamos considerar porque a final de cuentas el decreto automotriz, que es el que más conozco, dicta que uno puede llegar y poner una planta, pero tiene no más de 10 años para hacer que sus proveedores Tier 1, es decir, sus proveedores de primera mano, estén instalados en el país. Sus proveedores Tier 2 estén entre un 50, 70, 80% instalándose en el país y los Tier 3 básicamente que estén dentro. El rol en la cadena de suministro nos permite generar empleo y crecimiento económico, pero también plantea retos en cuanto a la competitividad de la innovación, plantea retos en la educación, plantea retos en considerar cómo nos estamos visualizando a comparación de otros países. Y es así que podemos hablar de gente que se está preparando no solo en la parte metalmecánica, sino inclusive en la parte aeroespacial, ni qué decir en la industria médica, en la industria de fabricación de piezas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas iniciales de México como ensamblador? ¿Realmente vale la pena empezar así? Tenemos una mano de obra calificada. Sí, tan es así que las plantas han llegado y han encontrado a gente que puede hacer innovación, gente que puede desarrollar, gente que de alguna manera tiene ese empuje. Sin embargo, hace falta que esta fuerza laboral sea cada vez más capacitada en manufactura, considerar su experiencia en ensamblaje y producción de bienes para movilizarse a otros sectores. No todo siempre va a ser automotriz, no todo siempre va a ser aeroespacial. Va a haber algunos sectores que ahorita en un momento vamos a comentar, están puntualizándose no solo en México, sino en otros lugares del mundo. Volvemos al punto de la ubicación estratégica. La posición geográfica lo convierte en un puente entre América del Norte y América Latina, facilitando el comercio con mercados clave. Ni qué decir de la parte asiática y la parte europea. El simple hecho de que nosotros estar casi al centro de esta oportunidad nos da una posición clave que nosotros debemos de aquilatar. Los tratados comerciales, comentaba ahorita, son 14 tratados de libre comercio, 31 APIs y otros más que se están gestando. Se busca también tener la consideración del acceso preferencial a mercados como Estados Unidos, ya que esto está impulsando la inversión extranjera. El costo de mano de obra competitivo, a pesar de que digan, ¿sabes qué? Está más barato en China, ya comparado con otros países, los costos laborales en México siguen siendo bajos y atraen a empresas que buscan reducir los gastos y sobre todo el nearshoring, que es el estar cerca de uno de los mercados más fuertes que es Estados Unidos, da la oportunidad de que nosotros podamos crecer y tener así un mercado bogante. ¿Cuáles son las limitaciones de México como ensamblador? Uno, un margen de ganancia reducido.
Ese es un punto interesante porque al final de cuentas el valor agregado que se da no es solo de las partes de equipo original, o sea, no son de aquellas ensambladoras marca, llámese General Motors, llámese Becton Dickinson, llámese Flextronics, no, lo que se busca es tener márgenes de ganancia que estén dentro de todos los puntos de la cadena de valor, ya que los márgenes de ganancia actuales siguen siendo bajos debido a la competencia con otros países ensambladores. Esta presión en los precios limita la capacidad de las empresas mexicanas para invertir en innovación. Y esto de una manera es clave para que la gente pueda crecer y tenga algún punto diferenciador contra otros países. También la dependencia con proveedores extranjeros. La mayoría de las piezas y componentes que se utilizan en plantas ensambladoras mexicanas son importadas. A final de cuentas, Tesla cuando llegue va a tener a todos sus proveedores de primera necesidad básicos de su propio país o que ya son conocidos. Así como también lo hicieron cuando llegaron Boeing, cuando llegó Samsung, que tienen sus proveedores principales y que están siendo arribados aquí en México, pero de alguna manera no crean esta investigación que se está buscando, creando una vulnerabilidad en la cadena de suministro. Ahora, también nos falta de la especialización. Las universidades dejan de estar puntualizando aquellas circunstancias claves en las cuales tienen que fijarse. La inteligencia artificial, la situación de la impresión a 4D. México se ha centrado en la producción de bienes de bajo valor agregado, sobre todo en automóviles y partes electrónicos. Y esto limita el crecimiento y la competitividad a largo plazo. Eso es un punto que de alguna manera se tiene que diferenciar poco a poco. La mano de obra poco calificada. En algún momento yo decía, sí están calificados, sin embargo, para las cosas que están suscitándose tan rápido, la industria manufacturera requiere de una cantidad de trabajadores especializados en lo de hoy, no en lo de hace 2 años o hace 5, en lo que está suscitando cambios. Hay que considerar los niveles de capacitación con las especificaciones, con las tecnologías que de alguna manera se están gestando. Y esto está dificultando la transición hacia una industria tecnológica. Podemos decir que cuando estuvimos en pandemia, hubo muchas industrias que tuvieron faltantes de chips porque todo se congregó en el mercado asiático. Y a pesar de que había industrias que ya habían empezado a innovar aquí, todavía no habían registrado patentes, todavía no habían hecho pues, los permisos requeridos. Y eso es un punto clave que se tiene que hacer. En México somos muy buenos inventando, somos muy buenos desarrollando, somos geniales haciendo investigación, pero pocos lo redactamos. Hace también falta de inversión en investigación y desarrollo tecnológico. Hay limitaciones presupuestarias. México hoy destina una proporción muy baja del PIB, muy, muy, muy inverosímil en cuestión de investigación y desarrollo. Realmente no se llega ni siquiera al 1%. La falta de recursos limita la capacidad de las empresas y las universidades para realizar investigación científica y considerar nuevas tecnologías. Este es un punto que realmente en otros países mínimo están en 12, 14, 25% en investigación de desarrollo para poder ser pioneros en lo que está suscitándose. Ni qué decir con la prioridad de la producción. Las empresas lo único que buscan es la ganancia, es produce, produce. No importa que el bien que estamos fabricando sea de bajo valor agregado. No importa que no tenga innovación o tecnología propia. La falta de inversión en investigación y desarrollo perpetua nos lleva a un ciclo de dependencia tecnológica esperando que otras empresas extranjeras lleguen y nos desarrollen. Ese es un punto clave que realmente no se está permeando. Y lo peor del caso, hay muchísimas empresas extranjeras que están llegando a nuestro país y ¿qué es lo que hacen? Hacen el robo de cerebros, hacen la contratación de la gente y cuando detectan que alguien realmente es válido, se lo llevan a esos países para que continúe haciendo investigación. Casos podemos decir de González Camarena, el inventor de la televisión a color, la gente que está haciendo investigación inclusive hoy para poder llegar a la velocidad de la luz, que uno dice, es una quimera, no, ya se está dando. Y es así como prácticamente nos hace falta una visión, una oportunidad donde nosotros estemos considerando el desarrollo tecnológico. También tenemos la dependencia de tecnología extranjera. Consideramos que la industria manufacturera mexicana sigue dependiendo todavía de la tecnología extranjera, lo que limita la capacidad de innovación y desarrollo. Tenemos una transferencia limitada
en cuestión de empresas extranjeras que nos estén otorgando conocimiento. Sí, las patentes a final de cuentas limitan estas circunstancias, pero también el desarrollo y la educación de la gente que está dentro es difícil. Y por otro lado, lo que comentaba, la falta de patentes. México ha tenido dificultades para generar sus propias patentes y aunque a pesar de ello sí contamos con algunos escritos, muchas veces la propiedad intelectual se despedaza con la competencia global y esto dificulta la innovación y el desarrollo tecnológico. Y aquí podemos ver que hay gente que está haciendo investigación química, investigación en metalmecánica, investigación en cuestión automotriz e investigación en cuestión médica. Es un punto que nos hace falta desarrollar. Ahora, esto nos lleva a una dificultad en la escala de valor y en la cadena de suministro. No tenemos innovación. La falta de inversión en esta investigación desarrolla una limitada capacidad en México, sobre todo para desarrollar nuestra propia tecnología y escalar en la cadena de valor. O yo les podría decir, ¿cuántas marcas de automóviles mexicanos circulan en nuestro país? Porque General Motors es estadounidense, Volkswagen es alemana, Toyota es asiática. ¿Cuál es mexicana? Tenemos dependencia de proveedores extranjeros. La dependencia tecnológica en los componentes importados nos crea una barrera en la innovación y en el desarrollo de productos propios. Inclusive las normatividades nos limitan a crear esta investigación, considerando única y exclusivamente la verdad de la gente que viene del extranjero. Hay inclusive barreras regulatorias. La falta de políticas gubernamentales que fomenten la innovación y la inversión en tecnología hace que se dificulte el crecimiento en la industria tecnológica mexicana. ¿Cuántos proyectos de investigación tenemos hoy en CONACYT? ¿15, 20, 25? Porque hubo alguna vez que habían 600. Retos de la industria manufacturera en México. Competencia global. La industria manufacturera mexicana enfrenta competencia feroz de países con mano de obra muchísimo más barato y procesos más eficientes. Ya no me voy sobre China, porque China ya es caro, pero podemos hablar de Tailandia, podemos hablar de la India, en donde prácticamente están robando todas estas oportunidades que nosotros podríamos tener. Falta de innovación. México se enfoca en la producción de bajo valor agregado y hay una poca inversión en investigación y desarrollo en las nuevas tecnologías. Hay una infraestructura limitada. La falta de inversión en una infraestructura nos merma en la competitividad en las empresas mexicanas, especialmente en logística y transporte. Ni qué decir de la oportunidad del nuevo Tren Maya o del tren que está en el Istmo de Tehuantepec. ¿Cuándo fue la última que se desarrolló algo así? La última ocasión que se desarrolló, hace 100 años con Porfirio Díaz. Mano de obra calificada. ¿Sí tenemos mano de obra calificada? Sí, pero el sistema educativo no siempre nos prepara con las habilidades que se demandan en el hoy o en el mañana en la industria manufacturera moderna. Nos quedamos en el ayer, en el hace 2 meses, en el hace un semestre, hace 4, 5 años. Los cambios dentro de la educación nos limitan. ¿Cuál es la importancia en la innovación y la propiedad intelectual? Consideremos que la innovación es como un motor. Es crucial que México se convierta en un productor de tecnología. La innovación permite desarrollar nuevas soluciones, nos permite crear productos y procesos considerando nuevas oportunidades de crecimiento económico. Cuando nosotros estamos haciendo investigación y desarrollo, México crece. Cuando inclusive el gremio empresarial hace un lado un poquito las circunstancias políticas y dice, ¿saben qué vamos a trabajar? Continúa creciendo, pero cuando se politizan, se lleva una circunstancia de merma. Y es así que hay diferentes oportunidades que estamos perdiendo. Aunado a esto, se tiene que considerar la protección en la propiedad intelectual. Es fundamental proteger la propiedad intelectual como patentes, marcas, comerciales, diseños, inclusive el desarrollo de las artesanías, el vestir. Hay que recordar que hay quien se le ocurrió tomar la idea del vestir indígena y se lo llevaron, estaban haciendo dinero, hasta que alguien levantó la mano. Es por eso que la competitividad en la generación de nuevas empresas tecnológicas es un punto crucial para que el país crezca. La marca Made in México es un punto que nosotros tenemos que respetar, porque el tequila inclusive ya se hace en China, se hace en la India, muy malo por cierto. Políticas gubernamentales para fomentar la producción tecnológica.
Incentivos fiscales. Se tienen que ofrecer deducciones fiscales para empresas que inviertan en investigación y desarrollo e innovación tecnológica, punto que a la fecha no se está premiando. Fondos para startups. Hay algunas empresas startups que están triunfando, sí, pero están creando todo esto con sus propios fondos o con ayudas políticas. Se tiene que contar con programas gubernamentales para financiar a estas startups que desarrollan productos y tecnologías innovadoras. Colaboración academia e industria. Fomentar la colaboración entre universidades y empresas para desarrollar proyectos de investigación aplicada. No estar permeando única y exclusivamente las carreras de medicina y abogacía porque ya están completamente saturadas. Hay muchísima investigación que podría estarse aplicando, licenciatura en investigación artificial, licenciatura en tecnología de las cosas, etcétera. Formación técnica especializada. Invertir en programas educativos que preparen a la fuerza laboral para las demandas de la industria tecnológica, lo que está sucediendo hoy. No estar esperando a lo que va a suceder dentro de 6 meses, sino que ya desde ahorita estar permeando cuáles son los programas educativos que se tienen que considerar. ¿Cuáles son los ejemplos de empresas mexicanas que han logrado innovar? Bueno, tengo aquí de software y tecnología a empresas como Software y Globant, que han destacado el desarrollo de software y soluciones tecnológicas compitiendo a nivel internacional y estándose al tú por tú con compañías indias, con compañías chinas, con compañías alemanas. Ni qué decir en diseño y innovación por marcas como Lala y Grupo Modelo, que implementan consideraciones en empaque y procesos de producción, considerando su liderazgo dentro del mercado, sin tener una falla y sin tener una pérdida en donde se encuentra su mercancía. Biotecnología y farmacéutica. Empresas como Biopapel y Laboratorios Silanés se han destacado en la investigación y desarrollo de productos biotecnológicos y farmacéuticos, punto que hoy se está permeando cada vez más con crecimiento inmediato. Y automotriz y manufactura. Yo preguntaba hace un momento, ¿qué empresas mexicanas productoras de autos conocen? Un ejemplo tenemos a SACO y una empresa Tier 1 es Nimac, que han implementado tecnologías de automatización y robótica en la industria automotriz mexicana, inclusive considerando oportunidades de tener sus distribuidores en China, en Alemania, etcétera. ¿Cuáles son las barreras para el desarrollo de la industria? Uno, la falta de inversión en investigación y desarrollo, que es lo que he comentado continuamente. Esto nos lleva a una proporción relativamente baja dentro del PIB si no contamos con esta investigación y desarrollo bien aplicada. El marco regulatorio complejo. La regulación en materia de propiedad intelectual y protección de datos puede ser muy compleja y más desalentadora para las empresas tecnológicas. Ni qué decir del Viernes Negro en donde se cayó todo Microsoft. ¿Qué sucedió con todas las empresas que dependían de un monopolio a nivel mundial? Tuvieron que esperar a una solución. Imagínense alguien que está en una operación y que está ocupando un equipo de esos. ¿Cuántas personas pudieron haber muerto por eso? ¿Cuántas fallas tecnológicas se suscitaron? ¿Cuántos robots pararon? Falta de patentes. Las empresas de tecnología mexicanas se enfrentan a dificultades para acceder a financiamiento, a investigación, a dar a conocer cómo es que yo, pequeña empresa, microempresa, que yo tengo una patente, la puedo considerar. ¿Cómo puedo defenderla ante una empresa megamundial que viene y se roba mis ideas? Porque sí, para zapateros inclusive hay gente que viene de Italia a robarse las ideas y crean el desarrollo en otros países. Y la cuestión de que las empresas mexicanas sin faltas de patentes compiten con gigantes tecnológicos internacionales que poseen recursos y experiencias significativamente mayores. Ese es un punto que nos detiene. ¿Cuál es el papel de la educación y la formación técnica? Vamos por partes. Consideremos que la formación técnica especializada es un plus que se tiene que tomar en cuenta para que empresas tan gigantescas como Bombardier, como Eurocopter, como Boeing, se consolidaran en México, tuvieron que hacer investigación para ver si había empresas que estaban ya considerando que iban a robarse a sus propios trabajadores. Si había universidades que tenían la carrera aeroespacial, aeronáutica, ingeniería en aviación, circunstancias de ese tipo. Tan es así que inclusive hay universidades que se colocaron a un lado de las empresas para capacitar a su gente tecnológica. Y es que es clave que la educación técnica se tiene que estar diseñada
para satisfacer las necesidades específicas dentro de esta industria. Esta formación práctica en áreas como robótica, inteligencia artificial y desarrollo de software es crucial para preparar a los estudiantes para el mercado laboral. Por otro lado, hay que tener acceso a la educación de calidad. No es ir a una escuela por ir. Es fundamental que México invierta en la expansión de la educación técnica superior, pero no nada más en la educación técnica superior, inclusive esté considerando aquellos concursos de la educación básica y media básica, puntos que inclusive hoy están por tirar. A final de cuentas, somos un país que está en competencia y tenemos que asegurar un acceso equitativo a instituciones de alta calidad, no solo del país, perdón, inclusive tener la oportunidad de conseguir becas para que la gente se siga capacitando. De 10 estudiantes en China, 6 están en el extranjero haciendo sus especialidades para luego regresar y hacer implementación en su país. Este tipo de desarrollos hace que una industria tecnológica tenga una fuerza laboral altamente capacitada y conozca qué se está haciendo en otros sectores, en otros países, en otros continentes. Hay que ver la necesidad de atraer inversión extranjera en investigación y desarrollo, acceso a tecnología de punta, considerar tecnologías innovadoras que puedan ser adoptadas a las necesidades específicas de México. ¿Qué quisiéramos nosotros de tener un centro de investigación aeroespacial que pudiera estar proveyendo piezas para la NASA? Así lo tenemos, ¿cierto? Sí, ya está, ya llegó a México y sin embargo no se hace ruido. Son pocas las universidades que tratan de permear este tipo de circunstancia y todos los estudiantes seguimos cayendo en carreras básicas que están sobresaturadas. Desarrollo de capacidades. Las empresas extranjeras con fuerte presencia en investigación y desarrollo pueden colaborar con empresas mexicanas. Es más, compañías como Nissan Mexicana no piden, obligan a que sus proveedores Tier 3, o sea, los proveedores de tercera generación, sean netamente mexicanos e inclusive les dan créditos para fortalecer las capacidades y transferir conocimientos, pero aún así, para fortalecer su cadena de suministro. Diversificación de fuentes de financiamiento. Hay que atraer inversión extranjera amplia que nos auxilie en fuentes de financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo, reduciendo la dependencia de fondos gubernamentales. No existe nada más Bancomex ni la banca de tercer piso, segundo, primero. También existen varias asociaciones que están llegando al país, asociaciones niponas, asociaciones alemanas, asociaciones que a final de cuentas lo que buscan es dar ese financiamiento a las empresas para que puedan crecer junto con sus equipos originales que están en el país. ¿Cuál es la importancia de estas alianzas estratégicas? Hay que considerar una colaboración global. Hoy yo ya no puedo pensar que pues compito con el vecino, tampoco compito con el de la colonia de enfrente, ni menos con el del estado de enfrente, ni por qué decir contra Estados Unidos o Guatemala, que son nuestros países allegados. Yo compito inclusive contra Tailandia, contra la India, contra Sudáfrica. Nosotros tenemos que estar viendo que ya las alianzas nos deben considerar porque nos permite que las empresas mexicanas accedan a tecnologías, a mercados y conocimientos globales. Así se puede tener una colaboración con empresas extranjeras haciendo desarrollo de productos y servicios innovadores y no quedándose con una simple idea que puede ser permeada solo en el nivel México, sino que inclusive pueda permearse a nivel global. Hay que considerar el fortalecimiento nacional, tomar en cuenta que las alianzas entre empresas mexicanas, tanto grandes como pequeñas, impulsan el crecimiento en la industria tecnológica nacional. No podemos tener un competidor mayor ni menor, ni tampoco un proveedor mayor ni menor. Todos somos partes de una cadena de suministro. Podemos compartir recursos. Si Coca-Cola y Pepsi pueden estar continuamente dentro de este mercado, ¿por qué no podemos hacer este tipo de alianzas? Esto nos va a permitir compartir recursos, experiencia y tecnología para impulsar la innovación. Esto nos da oportunidad de crecer conjuntamente. ¿Cuáles son los desafíos de la globalización para las empresas mexicanas? Son varios. Tenemos una competencia internacional feroz, atroz. Nos están mandando vírgenes de Guadalupe de China. Nos están mandando motos desensambladas que aquí lo único que se hace es ensamblarlas y hacerlas con un supuesto, con una consideración de valor agregado nacional. ¿Cuál es el valor que se está dando? ¿Dónde está el desarrollo tecnológico?
Este tipo de competencia internacional nos lleva a que debemos de enfrentar empresas globales que tienen una experiencia grandísima, tienen recursos y tecnología, tienen investigación y desarrollo. Y esto dificulta la participación en mercados internacionales. Me tocó alguna vez asesorar empresas artesanías que solos no podían. Y entre varios, entre 7, 10, 12 empresarios, juntaron todas sus máquinas y empezaron a estar haciendo distribución no solo a México, no solo a Sanborns, no solo a las grandes cadenas de distribuidoras mexicanas, sino inclusive a Italia, inclusive a China. O sea, dices artesanos que están haciendo mayólica, talavera y están mandando a Italia, a China. Ese tipo de alianzas son las que se tienen que estar dando. ¿Cuáles son las barreras comerciales que nosotros tenemos que estar estudiando continuamente? Los aranceles, las cuotas, las regulaciones comerciales. Esto obstaculiza la expansión de las empresas mexicanas a nuevos mercados, sobre todo en sectores sensibles. Ni qué decir de la oportunidad de aquellas empresas que están haciendo importaciones tanto de la India como de China, porque ¿saben qué? Sabemos quién va a ganar en las elecciones de nuestro país vecino. ¿Y qué va a suscitarse? A final de cuentas, se va a crear una burbuja en la cual se van a cerrar muchos mercados, pero por otro tenemos que ver las oportunidades que podemos ganar. Eso es lo que continuamente tenemos que estar estudiando, porque las barreras comerciales no se imponen cada 6 meses ni cada año. Hay veces que de un día para otro. ¿Cuáles son las circunstancias en las fluctuaciones cambiarias? Las empresas mexicanas tienen que estar expuestas y en conocimiento a cuánto está el dólar hoy, a cuánto está mañana, cuándo es cuando nosotros tenemos que comprar o vender dólares. Y ni qué decir de los dólares, también de otro tipo de monedas, porque esto afecta la rentabilidad y la competitividad en los mercados internacionales. Recordemos, ya no se basa nada más en la cuestión de fluctuación del dólar. Ya hay quien está utilizando otro tipo de monedas, las criptomonedas. Y el acceso a financiamiento, que es puntualizado a cada rato. Las empresas mexicanas van a tener dificultades en un financiamiento con las tasas competitivas para financiar su crecimiento e internacionalización. Si nosotros vamos a la banca de primero, segundo, tercer piso aquí en México, vamos a encontrar que las tasas de interés están altísimas a comparación de inclusive tasas de interés que podrían considerar tanto de Alemania como de Estados Unidos, del mismo Brasil. ¿Cuáles son las oportunidades en nichos de mercados especializados con las cuales nosotros podríamos participar? Bueno, hay varias, pero puntualizo estas. Tecnología médica. México puede especializarse en áreas como la robótica médica o dispositivos de diagnóstico. Alguna vez me tocó que un médico me dijera, ¿me puedes traer un equipo que se llama Pulpo que nos permite prácticamente hacer una radiación, hacer un análisis de rayos X así, pues sin tener el aparato bien grande? Ok, cuando vi el valor eran como 150,000 pesos por la importación neta. Nosotros lo podemos desarrollar en México. ¿Por qué tenemos que importarlo desde allá? Igual diferentes equipos. Ni qué decir en energías renovables. Hay muchísimas empresas que inclusive han puesto ya sus bases en el desierto de Sonora para poder estar distribuyendo electricidad. Me tocó estar en un foro de energías renovables en el cual decían, con esa electricidad nosotros podríamos hoy abastecer todo California, Arizona, Nuevo México. El problema es que todavía no se tienen líneas de distribución. Se tiene la energía, pero se tiene copada. Y el país tiene un potencial en energía solar, eólica y geotérmica. Ni qué decir inclusive de energía nuclear, porque por mucho que digan que es energía sucia, ya controlada, muchos países han tenido todavía muy buenas oportunidades. Ni qué decir en la industria aeroespacial. México ya colabora en la fabricación de componentes y ya inclusive está aportando oportunidades para el desarrollo de satélites. Y eso es un punto que no sé por qué inclusive todavía se permea en una circunstancia muy, muy por debajo de la mesa. No sé cuál es la circunstancia, pero al final de cuentas ya se hace y ya hay muchísimas empresas que están en el país haciendo ese tipo de cosas. Semiconductores, especializarse en la fabricación de chips y de dispositivos específicos. Los chips, recuerden, van desde los celulares, las laptops, los refrigeradores, las televisiones, los hornos de microondas. Ya hay empresas que están prácticamente especializándose en esto. ¿Por qué? Porque esto no tarda 3 semanas, no tarda 6 meses. Y, por ejemplo, les voy a poner una circunstancia muy sencilla. Traten de hacer su sándwich con toda la materia prima y van a ver cuántos se tardan. Un sándwich que se tarda normalmente 2 minutos, imagínense crear al cerdito, crear a la vaca, poner el trigo. Digo, son circunstancias que tardan. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que estar considerando también en los semiconductores. ¿Y cuál es la importancia en la diversificación de la economía?
hay que tomar en cuenta la reducción en la dependencia. La reducción en la dependencia tanto en la industria manufacturera como en sectores como la agricultura, el turismo y la tecnología. Recordemos que hoy México inclusive está haciendo importación de granos, no solo de Estados Unidos, inclusive de Ucrania. Dices, ¿cómo que desde Ucrania? ¿Cómo es posible que están en guerra y yo voy a estar haciendo importaciones y voy a tener un problema de precios? Sí, señores, tenemos ese tipo de circunstancias que nos está pegando. Fomentar la innovación. La diversificación económica auxilia a la innovación, ya que las empresas buscan nuevas oportunidades y soluciones en diferentes sectores, creando un entorno dinámico y competitivo. Muchas veces no pueden con las normas de calidad de la industria aeroespacial, se baja a la industria médica, se suben a la industria automotriz, pasan a la industria textil y tienen una diversificación bastante buena para que si de repente tienen una falla en un sector, se están protegiendo con el otro. Ese tipo de diversificación es la que tendríamos que estar promoviendo en todas las industrias de tercera y cuarta necesidad, o sea, proveedores de los proveedores de los proveedores, que netamente suelen ser mexicanos. Y hay que fortalecer la resiliencia. Una economía diversificada es más resiliente a la crisis y fluctuaciones en el mercado global. Nos auxilia en la estabilidad económica del país a largo plazo. Recordemos cuando en alguna ocasión de repente los precios del petróleo se fueron abajo o se fueron arriba y nosotros éramos un país netamente petrolero, pues realmente nos llevó a una situación de problemas. Y hoy que tenemos una diversificación, bueno, si pega en la cuestión petrolera, pues nos vamos a ir a la farmacéutica, nos podemos ir a la automotriz, a la aeroespacial, ¿por qué no decirlo inclusive? También en la industria de los medios. Nada más que el problema es que hoy por hoy las telenovelas de otros países nos están despedazando. Tanto las telenovelas indias como las telenovelas de eh, Europa del Este son ya cada vez mejores que en México. ¿Y cuál es el papel de las zonas económicas especiales? Hay que considerar los incentivos fiscales. Las zonas económicas especiales ofrecen beneficios que nos auxilian para atraer inversión extranjera y fomentar la producción. Por eso es que muchas empresas se están colocando en Monterrey, en Tamaulipas, en Coahuila, en Baja California Norte. Sin embargo, hace falta permear las zonas económicas para otros puntos del país. La infraestructura especializada. Hay que contar con una infraestructura adecuada para el comercio internacional y la logística. Hay que contar con universidades que estén capacitando a aquellos empresarios, a aquellos obreros, a aquellos técnicos, a aquellos jefes de área, a aquellos gerentes del mañana que van a estar necesitando conocimientos frescos. El acceso a mano de obra calificada. Hay que considerar la facilitación en la contratación de personal capacitado para las industrias que operan en la zona. Y si por alguna razón hoy, como en muchos estados está suscitándose, no hay gente, digo, no está mal que lo diga, ya estamos empezando a tener los problemas de un primer mundo. ¿Cuáles son los problemas principales? Ya hay exceso de gente que viene del extranjero, no única y exclusivamente calificada, sino mano de obra que está buscando colocarse, porque en otros países pues no les está yendo tan bien como supuestamente nos está yendo en México. Y sí, nos va mejor que en otros. Entonces hay que considerarlos y hay que capacitarlos y hay que darles la entrada también. Así como la promoción a la inversión. Ofrecer programas para atraer inversión extranjera que nos auxilien para promover el desarrollo económico. Hacer que la gente que necesita pueda contar con esta oportunidad de inversión para hacer crecer sus empresas. ¿Cuáles son las estrategias para desarrollar una industria fuerte? Uno, el fomento de la investigación y desarrollo. Incentivar la investigación y desarrollo, y no me voy a cansar de decirlo, mediante el financiamiento público y privado. A final de cuentas, también tiene que participar el gobierno. La educación y capacitación, impulsando programas educativos en ciencia, en tecnología, en ingeniería y matemáticas. No son malos esos puntos. No se pueden considerar materias en las cuales tengamos terror, pero inclusive, un punto que se me olvidó considerar, hoy tenemos el premio Pulitzer por una escritora mexicana, alguien que desarrolló una buena historia. Somos buenos en eso, pues entonces desarrollemos. Hay que considerar el desarrollo de la infraestructura, invertir en infraestructura tecnológica de vanguardia, con centros de datos y redes de alta velocidad. Y sí, ya tenemos centros tecnológicos en estados como Querétaro, San Luis Potosí, Estado de México, Monterrey, bueno, Nuevo León, Baja California Norte. Y la idea es que haya más infraestructura en diferentes estados de la nación. Y la atracción de talento, tal y cual estaba comentando hace un momento. Hay que crear un ecosistema atractivo.
hay que hacer también que los extranjeros lleguen a nuestro país y se establezcan, pero no nada más aquellos que están, pues de alguna manera, solo llenando pues oportunidades menores, sino aquellos que están dando la oportunidad de talentos tecnológicos. Me tocó conocer un empresario que dijo, ¿sabes qué? Yo estoy contratando a los jubilados japoneses para que nos vengan a enseñar aquí en México, para que vengan a un CONALEP y que los educandos, la gente que está prácticamente capacitándose, crezcan en este tipo de conocimiento y desarrollan nuevas prensas, nuevos robots y puedan crecer. Mi conclusión, hay que hacer que México sea un país más innovador, que tenga más empuje, que tenga más oportunidad en tecnología. México tiene el potencial de convertirse en un líder en innovación y tecnología. Es necesario que el país fomente la investigación y desarrollo, la inversión en educación y la colaboración público-privada. No podemos dejarle todo al gobierno, tampoco le podemos dejar todas las empresas, también hacer nosotros por nuestra cuenta. Y aquí la pregunta clave que yo les dejo a todos los que están aquí con nosotros es, ¿cómo estás considerando tú el desarrollo innovador para tu país o para ti o para tu centro de trabajo desde tu trinchera? ¿Qué es lo que estás haciendo? Con esto yo cierro. Espero les haya agradado mi presentación. Sí, qué interesante. Pues muchísimas gracias. Bueno, siguen llegando las felicitaciones, doctor César. Muchas gracias por este tema. Y bueno, pues me permito eh, entregarle el siguiente diploma a nombre de TLC Magazine México. Hagamos un trueque. Otorgan el presente reconocimiento al doctor César Morales Razo por hacer un trueque en la plática virtual con el tema cómo el comercio internacional nos ha hecho ser ensambladores en lugar de productores de tecnología. El día 22 de julio de 2024 lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio de la Torre, y nuestra directora, la maestra Daniela Martínez. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Siguen llegando aquí las felicitaciones y ahí las puede estar usted viendo por el chat. Y muchas gracias a todos los que han podido conectarse otra semana más, semana de inicio de Olimpiadas, en que estaremos muy al pendiente.